¿Ya te cansaste de tus faros amarillos? ¿Ya los puliste varias veces y se siguen poniendo amarillos? ¿Cambiar todo el faro es caro? La opción es cambiar solo la mica. Hola, bienvenido al canal Montarolo tú mismo. Si es la primera vez que lo visitas, considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Bueno, ya pulí varias veces los faros, se siguen poniendo amarillos, ya les puse laca UV, la laca se quemó. Entonces, los faros salen como en 3,000 pesos cada uno, son caros, pero vende la opción de solo cambiar la mica. Los faros todavía por dentro yo los veo bien, cuando los pulo se ven bien, o sea, se ven bien, se ve plateado todavía intenso y todo. Entonces yo creo que el cambio de mica sí le puede ayudar. Obviamente es más trabajo que solo cambiarlos, que pulirlos, no sé, pulirlos es bastantito trabajo, digo, no tanto, pero vamos a ver qué tanto trabajo es este y vamos a ver los pasos para instalarlo. Primero que todo, pues hay que remover los faros. Vamos a desinstalarlos. Voy a empezar solamente con uno. Empezar con este. Voy a necesitar un dado 10 para empezar a quitar el faro. Antes de remover la mica es importante limpiarlo muy bien, ya que como vamos a estar trabajando con él, para no manchar lo que es el área cromada interior. Bueno, vamos a empezar a quitar este, aunque se ve que trae aquí unos sellos, que nomás pareciera que lo quitas y sale, como que ya tiene un pegamento, un sellador, todo lo largo. Entonces, para aflojar ese sellador, vamos a tratar de aplicarle calor. Pues esta es una pistolilla normalota. Hay que empezar a aplicarle calor a todo constante. No calentar mucho porque después dañamos el plástico. El primero es que agarre calorcito todo. Sí, ya se ve el pegamento ahí, el sellador ese, derritiéndose. Ir sacándolo poco a poco. No, yo hice al principio de aquí para poder meter el desarmador así y ya poder ir despegándolo para que sea más fácil. Y ya ir zafando estos seguritos conforme se va pudiendo. Y como quien dice, ya salió. Vamos a darle aquí. Ahí salió. Hay que quitar estos tornillos para quitar esta. Aquí tenemos esta con la nueva. Comparamos y todo se ve igual.
Ahora hay que limpiar bien para remover el antiguo sellador y ahora sí poner nuestro nuevo sellador. El nuevo sellador que vamos a usar es de poliuretano y la marca que uso es la Sika y el nombre es Sikaflex. Ya estoy aplicando la Sikaflex después de que limpié muy bien. Más que me he olvidado de usar guantes. La Sikaflex mancha un chorro, es bien gorrosa. Entonces sí hay que tener cuidado y no manchar la mica o la... Mira, ya manchó. Que agarras algo y lo vas a manchar todo. Es una de las desventajas de esta Sikaflex. Voy a cambiar los guantes para para agarrar la mica. Y procedemos a instalarla. Manchando, ¿eh? Hay que tratar de que toren todos los clips y eso es un buen indicativo de que está bien puesta. Está hasta donde debe de estar. Está. Por eso no le quité esta, porque sabía que la puedes rayar, manchar, mil y un cosas pueden pasar. Y ahí está ya. Muy pero bien puesta. Eso no le entra nada ya. Y queda como si fuera nuevo. Como si nuevecito, nuevecito. No hay necesidad de dejarlo secar. Lo podemos poner ya el faro. Se puede secar ya puesto. Vamos a lavar las manos para instalarlo. Pues ya quedaron los faros reparados con su mica nueva. El faro todavía estaba bueno, todo lo que es metálico, por eso cambié, pero hay veces que ya lo plateado ya se está cayendo, ya está muy opaco, ahí pues lo mejor es comprar el faro nuevo. Aquí vemos cómo se veía antes y después. Y como vemos, le quitamos muchos años de encima. Es sorprendente cómo simplemente los faros pueden hacer que se envejezca tanto el vehículo. Y pensar que esto nos salió en menos de 1,000 pesos. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos.